Bueno, ahora vamos a conversar. Ya le pedimos a todos nuestros invitados que vengan del tema del Consejo de Magistratura y vamos a hablar de ellos o con ellos. Pero vamos a hablar antes con el doctor Raúl Silva, que aquí está sentado con nosotros. Gracias, Raúl, por estar con nosotros. Feliz Navidad. Gracias, Enrique. Igualmente, gracias por la invitación. Me siento medio en el banquillo de los No, acusados, acá no, no, sentado en el tenés que medio. sentirte en el banquillo de los privilegiados ahí. No, Mm, Bueno, es simplemente porque el tema tuyo es un tema único, digamos, y está a la disposición de nuestro director. Así que, muy bien. Raúl, el viernes estuvimos hablando en la radio, en Radio La Unión, y nos habías adelantado algunas cosas que están ocurriendo. Para sintetizar y que después vos puedas explicar un poco el tema, se convoca alianza público-privada para el tema aeropuerto, vienen 13, 14 empresas, se hace un pliego de condiciones de las cuales 10 empresas se tienen que ir ya de entrada, después quedan 3, entre ellas ustedes, Sidecor es la tuya, Cedicor. Cedicor. Sí. Y sin embargo se modifica notablemente el pliego de bases para beneficiar a Vinci, ¿verdad? Y finalmente le descalifican también a ustedes, las dos que quedan, una ya va a quedar descalificada porque tiene un problema en España y queda Vinci. Contanos un poco esta historia increíble y quiero que escuchen por favor amigos que están viendo el programa. Bueno, eso último que dijiste está por verse. El lunes, el martes 27, discúlpame, es el acto de análisis de las ofertas económicas. Quedaron dos. Vinci, que ofreció el 1,2% del canon, porque acá lo que hay que entender es que es una licitación medio a la inversa, cuando lo normal es que se busque el menor precio, porque el Estado tiene que pagar lo que se va a construir. En este caso es a la inversa. Lo que se busca es el mayor canon que va a pagar el operador privado en los 30 años de explotación. Tiene que construir la terminal aérea y pagarle un porcentaje del dinero que genera al Estado, para que sea un negocio para el Estado también. Entonces lo que se licita es el canon. Hoy quedaron dos empresas, a nosotros, a la empresa a la que yo represento, Cedicor, fue eliminada, y el canon que ofreció la firma Vinci, es del 1,2%, y la empresa SACIR, asociada con AUNSA en consorcio, ofrecieron el 32%. Vos decís, por una cuestión de sentido común, va a quedar eliminada. Yo digo, está por verse, porque desde mi punto de vista ya no deberían haber llegado hasta acá. ¿Por qué esto? Porque el pliego de bases y condiciones establece que para poder participar de la licitación vía APP, como se hizo, no debe tener ningún incumplimiento en el Paraguay o en otro país del mundo, y la firma SACIR, que tenía un solo aeropuerto en la ciudad de Murcia, en España, no solamente que tuvo un incumplimiento, le revocaron la concesión, tuvo que pagar una multa de 7 millones de euros en enero de este año y ya no tiene más. Entonces no solamente tiene un incumplimiento, sino que le retiraron la concesión. Y esa circunstancia, si se cumpliera lo establecido en el pliego de bases y condiciones, hace que este participante no pueda seguir en carrera. Por lo cual, si se cumpliera esta lógica, si se cumpliera la ley, quedaría solamente Vinci, que ofreció el 1,2%, que es un canon irrisorio, que es un canon Ridículo, inaceptable. es ridículo. Es $700.000, me decía el viernes, aprox. Sí, un punto porcentual de canon equivale a $700.000 anuales con el tráfico de pasajeros que tenemos hoy, que es alrededor de 900.000 pasajeros año. Entonces, un punto es el equivalente a $700.000 más o menos. Ahora, Raúl, contanos un poco para que la audiencia entienda también. ¿Qué argumenta el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para dejar de lado a Cedicor en este proceso? ¿Qué argumenta para descalificar a la empresa uruguaya que quería participar en el proceso? Sí, el jueves pasado, el jueves de la semana antepasada, nos notificaron que quedamos eliminados. Y se argumentan dos cuestiones, dos razones técnicas Sí. que supuestamente hacen que la firma no cumpla las condiciones técnicas para poder llegar a la apertura de la oferta económica, que es el sobre 2. Argumentan dos cuestiones que son casi irrisorias. En una de las caras del aeropuerto que da a la plataforma, a la pista,
el pliego exigía que tenga X porcentaje vidriado. En una superficie de 1100 metros cuadrados de vidrio nos objetan que tenemos 10 metros cuadrados de menos en el vidrio, en el vidriado. Estamos hablando de una obra de 150 millones de dólares, que esto es, si fuera verdad, es absolutamente subsanable, porque nosotros hemos firmado el formulario 9, que es una declaración jurada en la cual uno se compromete a ajustarse a los requerimientos de la contratante. Entonces, en el caso de que hubiera sido cierto que nos faltan los 10 metros cuadrados de vidrio, nosotros declaramos que ajustaríamos a lo que pide la convocante. Pero encima de todo cumplimos con ese requisito, porque si se mide en el plano, base por altura, como explicaba hoy Eduardo Acosta, sale que se tiene el porcentaje que pide. Entonces, en una mega obra como es esta, es absolutamente ridículo que te descalifiquen por 10 metros cuadrados de vidrio cuando la empresa es el mayor operador de aeropuertos privados del mundo. Tiene 53 aeropuertos que maneja, conocen cómo se opera un aeropuerto porque lo hacen, a diferencia de SACIR, que tenía uno y se lo sacaron. Y bueno, la firma Vinci, que es un aeropuerto francés, es importante, una firma muy importante, ofreció un canon del 1% contra el 47,28% que ofrecíamos nosotros. ¿Es el único motivo técnico para No, hay descalificar? otra razón técnica que hace a una franja de pasto al costado de la pista, que se denomina franja de seguridad y técnicamente es la RESA, por sus siglas en inglés, Sí. por las iniciales en inglés. El pliego establecía, hay una contradicción en el pliego, porque en el estudio de factibilidad, que forma parte del pliego, menciona que debe tener 90 metros de ancho. Y en el pliego propiamente dicho menciona que tiene que tener 150 metros. ¿Qué hicimos nosotros? Fuimos a la norma OASI. La OASI es la Organización de Aviación Civil Internacional que regula todo lo concerniente a la aviación en el mundo. Entonces, consultamos qué decía la OASI, porque no podíamos interpretar si era una u otra, porque el pliego contiene esa contradicción. Hacemos la consulta en la etapa de consultas, no nos responden, se hicieron más de 700 preguntas en la etapa de consultas, a nosotros no nos respondían ninguna de las aproximadamente 50 que hicimos, le respondían a los otros, a nosotros no nos respondían, faltando un día para que cierre la etapa de consultas. Nos responden y nosotros ya nos habíamos ajustado a la norma OASI, porque por el orden de prelación de las leyes, por la pirámide de Kelsen, que está primero la Constitución Nacional, después los tratados y acuerdos internacionales ratificados y canjeados, Paraguay suscribe el Convenio de Chicago 1948 de la OASI. Entonces dijimos, bueno, vamos a ajustarnos a lo que dice la OASI y a lo que ellos ya Porque han no te hecho. respondían. No sabemos por qué no nos respondían. No, no, pero te la norma pregunto, técnica vos hiciste internacional, eso no. porque ellos no porque te no nos respondían. respondían. Ajá. Pero cuando ellos nos repreguntan diciendo, vemos este tema acá, nosotros le decimos, bueno, le señalamos que en el estudio de factibilidad decía 90, que en otra parte ellos decían 150 y que la norma OASI establece que la franja de seguridad, entiéndase, esta es la superficie de pasto al final de la pista y al costado, por si el avión se despista, para que no se hunda, que debe estar compactado y el pasto debe estar puesto de tal forma. Nosotros le decimos, la OASI establece, la norma OASI es que en la franja de seguridad debe tener el doble del ancho de la pista. Nuestra pista tiene 45 metros, por lo tanto nosotros pusimos en la oferta 90 metros, pero que no había ningún problema en ajustar, eso respondimos cuando nos consultan, a lo que ellos requerían, que era 150 metros. Y nos dicen, no, ya perdiste la oportunidad Entonces, fuimos eliminados por dos circunstancias que no son requisitos sustanciales, que son absolutamente subsanables, que nosotros nos habíamos comprometido a ajustarnos a lo que la convocante exige, y al final nos quedamos fuera con eso, con un canon de casi el 50%, cuando el otro está ofreciendo 1%, y el que ofrece 32%, que es el que se tendría que adjudicar, debería ser eliminado. Bueno, y ahí yo le estoy pidiendo la palabra a Carlos, porque acá es donde yo quiero meter la cuchara ahí, Raúl, y entiendo tu cautela porque vos sos abogado y compañía, pero déjame decir lo siguiente. Yo no encuentro explicación para que un gobierno diga voy a renunciar al 47% y voy a dar 1.2% para la patria paraguaya, salvo que note que el señor jefe de gabinete del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Esteban Sarubi, es socio
socio accionista del estudio jurídico que avala a Vinci. Que asesora a una de las empresas que es asesor de una, así como Raúl es asesor de Cedicor, así el estudio jurídico del señor jefe de gabinete. Entonces vos decís, ay, momentito, acá tenemos un gravísimo descalificatorio conflicto de interés y algo no está funcionando bien. O sea, yo le quiero contar a la gente, estimados amigos, el gobierno de Horacio Manuel Cartes Jara está renunciando a un canon de 47%, prácticamente la mitad de los ingresos, a cambio de un canon de 1%. Y la empresa que va a ganar, perdóname por la perspectiva, es una empresa que está asesorada por el jefe de gabinete del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Estamos todos locos. Se declaró SOO. ¿Entendés? Permiso, Enrique. Yo honestamente disiento respetuosamente contigo porque dudo, realmente no creo que se le adjudique a esta empresa Vinci porque el canon este es irrisorio. O sea, el Estado no puede aceptar esto. Yo realmente pongo en tela de juicio que se le vaya a adjudicar a ellos. Me parecería una grosería. No creo que eso vaya a pasar. En todo caso, le adjudicarán a la que tiene el 32% de la oferta, o sea, ofrecido 32% de canon, que, reitero, deberían descalificarla por esta circunstancia que mencionábamos. Lo que vos decías de la vinculación del doctor Esteban Sarubi con la firma Vinci, yo le escuché a él el otro día por la radio explicar y encuentro razonable la explicación que da en el sentido que él manifiesta que ha renunciado a su estudio jurídico, que sigue funcionando, y que el ministro Jiménez Gaona lo había apartado del proceso de licitación por cuanto que los aspectos formales estarían cumplidos, en el sentido que él no sigue siendo miembro del estudio y no es que es el que dirige la licitación. Claro, pero ahí el punto en definitiva es el conflicto de intereses, Raúl. Yo sé que él no quiere ser tan categórico al respecto, pero el conflicto de intereses está. Resulta que el jefe de gabinete del Ministerio de Obras Públicas formaba parte de un estudio jurídico que estaba asesorando a una de las oferentes. Claro. Él pudo haber renunciado después y dijo, no, lo que pasa es que yo ya no soy socio de este estudio jurídico, pero sigue accediendo a información privilegiada que eventualmente puede compartir con una de las empresas oferentes. O sea, lo que yo digo nomás, Raúl, es que no hay igualdad de condiciones, porque vos no vas a tener eventualmente, o no vos, pero tu empresa a la cual representás, a la uruguaya, el mismo nivel de acceso eventualmente a información privilegiada. O sea, es una competencia desleal, porque no acceden todos los oferentes al mismo nivel de oferta, al mismo nivel de información, quiero decir. Entonces, por eso es que no debe haber ese conflicto de intereses. No sé si me explico. Entiendo perfectamente. No, pero permitime. Espera que responda. Permitime un ratito porque quiero agregar 2 datos, Raúl, perdón. Quiero agregar 2 datos nomás. Este es el mismo esquema de Tapepora y este es el mismo esquema del billetaje electrónico. En el caso Tapepora se usó el eufemismo de que el ministro de Obras Públicas para Tapepora no era ministro de Obras Públicas. Exacto. Lo cual es Marco Fariña puro. Pero esto, en el caso de Sarubi, no era suficiente sacarlo de este proceso. ¿Entendés? Lo que correspondía era desvincularlo del ministerio, Y porque él igual accedía a información privilegiada. Y perdón, Raúl, pero es que para que se vea que es un modus operandi nomás, no es billetaje electrónico. El caso alcantarillado, Francisco Barrio Banal, dice, no, yo no tengo nada que ver, dice. Entonces le llamas a Ramón Jiménez Gaona, que es lo que nosotros hicimos, y Ramón nos dice, estuvo en la primera etapa, pero después al darse cuenta del conflicto renunció. Ah, pero ya hiciste toda la primera etapa, papá. Y después te fuiste porque quedaste cocinado. O sea, esto es divino. O sea, estamos... Bueno, ya me callo, porque ¿entendés? Yo quisiera, y realmente la razón principal por la cual yo acepté venir al programa es porque quiero transmitir un pensamiento que tengo, y es que yo tengo la convicción de que el presidente de la República no está enterado de cómo se están cocinando las cosas por debajo. Y creo y tengo la esperanza de que cuando él tome conocimiento de esto va a parar la licitación. Porque, en primer lugar, no se puede adjudicar con un canon de 1% a nadie.
cuando había otra que ofrecía casi el 50%, cuando que las causas que utilizaron para dejarnos fuera de la licitación son absurdas, Realmente absurdo. son absurdas, y cuando que la que aparentemente por canon más alto debería adjudicarse debe ser eliminada por esta circunstancia que mencionaba, que fue retirado el contrato, fue revocado el contrato en otro aeropuerto y el pliego establece eso. Entonces, hago un análisis y digo, el presidente desconoce esto porque no puede permitir que esto suceda teniendo conocimiento, y tengo la ilusión y la esperanza de que cuando sepa lo que está pasando, pare y disponga que se haga de vuelta todo lo que se hizo mal. Vamos a volver un ratito con Raúl. También los tenemos aquí a dos representantes del Poder Legislativo, en este caso el senador Enrique Baqueta y el senador Arnaldo Yucio. Y quiero saludarles rápido porque después tenemos que ir a la pausa y comentar que esta denuncia que estamos compartiendo aquí con Raúl Silva llegó hasta la Comisión Permanente del Congreso. Es una denuncia que se va a formular oficialmente ante el Ministerio Público para que el Ministerio Público pueda investigar todos estos indicios que hablan eventualmente de situaciones bastante irregulares y que podría generar un perjuicio patrimonial al Estado paraguayo. Senador Enrique Baqueta, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Enrique. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Senador Yucio, ¿cómo estás? Buenas noches, felicidades. Ya, nos sentimos privilegiados. Justo hoy nos tienen que traer, che, qué Vos sabés que espectacular. Encima de mí está parado. Me estoy fijando en Arnaldo que está solidario con nosotros. No, Está totalmente. parado. Dice que él hasta en las sesiones del Sí. Senado está parado. Increíble. Por ejemplo, tenemos comisión de legislación, él está parado. Él la ha separado. Yo quiero preguntarle a los senadores, ¿ustedes creen que el presidente de la República no está enterado de todo esto que está contando Raúl Silva? Porque, a ver, lo que hemos visto nosotros es que denuncias igual de graves en el tema que involucran al jefe de gabinete, Juan Carlos López Moreira, y a otro de sus asesores ad honorem, como es el caso de Francisco Barrio Canal. El presidente estaba al tanto, por lo menos por denuncias periodísticas, sin embargo no tomó cartas en el asunto. Él no lee más los diarios. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿de qué me sirve que el presidente esté al tanto si finalmente no va a tomar ninguna decisión al respecto? Quería que me den su impresión así, cortito para ir a la pausa. Yo creo que sabía el presidente, sabía López Moreira, está involucrado Esteban, está involucrado el ministro, están todos involucrados. O sea, esa es la realidad de esta cuestión. Para mí, no, después de todo lo que conozco, no tengo ninguna duda de que este es uno de los curros más grandes del nuevo rumbo. Sinceramente les digo, yo estoy convencido de eso, no me va a quitar nadie en la cabeza. Y si quieren querellarme o Esteban me quiere querellar, yo ansioso estoy que me querelle porque me voy a demostrarle de que él está metido desde su estudio jurídico, él maneja la información, llevó adelante toda esta cuestión y hoy nos quieren realmente meter un curro de 300 o más millones de dólares perjudicándole gravemente al Paraguay. Eso es lamentable. Senador Yucio, ¿esto amerita una investigación fiscal, creo? Mira, hay un punto de esto que mencionaste hace rato, lo de la información privilegiada. Esto puede utilizar una información que está cerrada, teóricamente clasificada, y tendría que ser abierta en un determinado momento, pero esa información se utiliza para beneficio propio. Lisa y llanamente es casi un robo, ¿verdad? Porque vos estás accediendo a una información que, imagínate, en los Estados Unidos hay códigos de ética, la policía no puede utilizar información que tiene, a la que pueda acceder allí en su base de datos simple. Sí. No puede utilizar eso en su beneficio. Hacer eso es contra su ética, ¿verdad? Esto es lisa y llanamente un robo categórico. Bueno, ellos sabían que Sedicor tenía 53 administraciones de diferentes aeropuertos. Ellos sabían que la oferta de Sedicor iba a ser la más elevada y ellos estaban desesperados porque ellos son los que le representan a las dos empresas prácticamente que hoy son las que pudieron abrir el sobre y no Sedicor, que es la empresa que no tiene ningún cuestionamiento a nivel internacional y es la que más experiencia tiene. Y es increíble el tema. Explícame enseguida eso porque quiero presentar a nuestros otros invitados también para hablar del tema después de Consejo de Magistratura, que para mí es casi igual de grave o más grave desde el punto de vista constitucional. Jorge Bogarín, gracias por estar con nosotros, muy amable. Buenas noches, Enrique, Carlos, feliz Navidad a todos, señores senadores, Hugo, a Raúl.
Un placer ¿Vos estar te aquí. conocés ya con Raúl y eso, verdad? O sea, Sí, sí, o no se conocen. Sí, nos conocemos. ¿Sí? De la profesión, digo. Su alumno fue. Fuimos su alumno. Hugo, Yo también fui su Hugo alumno. Estigarribia, ¿cómo te va? Un placer, muchas felicidades, gracias por invitarnos y deseo éxitos al nuevo programa, Muchísimas a esta gracias. nueva etapa. Muy amable. Bueno, Nos nos vamos viste a ir un a una poco pausa. nerviosos la semana pasada. Y estamos todavía un poco nerviosos porque de repente no estamos bien ajustados. Como viste, escuchaste algunas puteadas acá entre nosotros, pero todo bien. Nos vamos a ir a una pausa. Simplemente recordarle a la gente que puede comunicarse con nosotros a través de nuestras cuentas de redes sociales. Ahí aparece Sin Límites-RG en nuestra cuenta oficial en Twitter y en Facebook Sin Límites con S al final, porque nos estaban preguntando justamente eso la semana pasada. Una pausa rapidita y regresamos aquí en Sin Límites.